terminar de ver lo que nos va a quedar de hoy, que es el tema de resolución de ecuaciones diferenciales a partir del uso de series de Frobenius. Entonces lo que vamos a ver hoy básicamente es una introducción a la serie de Taylor y a la convergencia de serie de Taylor, vamos a ver por qué son importantes, y vamos a relacionarla justamente con el polinomio de Taylor, que es algo que ustedes vieron en análisis matemático 1. Bueno, el polinomio de Taylor básicamente eh, es un polinomio de grado n, estamos, y se obtiene a partir de una serie. Si la serie se trunca de alguna manera y deja de ser una serie infinita, se transforma en un polinomio que se llama polinomio de Taylor. Vamos a ver también un método para resolución de ecuaciones diferenciales mediante series de potencias, y previo a eso vamos a presentar un método de alguna manera que es bastante introductorio en realidad, ¿sí? Que es para resolver problemas de valores iniciales aproximándolos con polinomios de Taylor. Así que vamos a ver de qué se trata todo eso. Y para abordar esta temática, lo que sí vamos a necesitar es, por supuesto, repasar lo que hemos visto. Ustedes repasen lo que vieron la clase anterior, para tener noción básicamente de qué es una serie de potencias y qué significa que una serie de potencias converja, que sea convergente. Entonces, habíamos finalizado la clase anterior con un teorema sobre la unicidad, ¿saben? De representación en serie de potencias. Y ahora vamos a continuar con lo que recién les comentaba, que es con la definición de lo que es una serie de Taylor y serie de Maclaurin. Entonces, TF es una función infinitamente derivable, esa es una condición necesaria en algún intervalo I, que contiene al punto x sub 0, perteneciente al conjunto de los reales. Entonces, se llama serie de Taylor de la función f en el punto x sub 0. Recuerden que las series de potencias están centradas en algún punto, en este caso le llamamos x sub 0 también, a la serie de potencias, una serie de potencias muy particular, fíjense, cuyo término general está dado, bueno, de manera habitual por x menos x sub 0 a la n, eso viene siempre, y la forma del coeficiente a sub n es muy especial porque es la derivada de orden n de nuestra función, evaluada en el centro, está bien, en x sub 0, dividido justamente el factorial de n. Y entonces, cuando desarrollamos, está bien, cuando n vale 0, tenemos la función, recuerden que la derivada de orden 0 se entiende como la función, ¿está bien? La función evaluada en x sub 0, más la derivada de la función x sub 0 por x menos x sub 0 sobre el factorial de 1, y así sucesivamente con los infinitos términos. Fíjense que acá porque quedó cortado ¿sí? En el diseño de la diapositiva, pero después de este símbolo más, tenemos el símbolo ¿sí? De puntos suspensivos que indica que la serie continúa. ¿Está bien? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque no es un polinomio de Taylor, sino es una serie de Taylor. Cuando ustedes observan los primeros términos, justamente por supuesto que se parece a la forma que tenían los polinomios de Taylor cuando ustedes aproximaban, ¿está bien? ¿Qué es lo que hacían en análisis 1 con polinomios de Taylor? ¿Qué recuerdan de eso? Más allá de la dificultad que se recuerda con el cálculo, con la estimación del error de aproximación, ¿qué es para qué se utilizaban los polinomios de Taylor? ¿Alguno se acuerda? Con palabras sencillas, ¿sí? ¿Era aproximar a una función lineal, profe? ¿O estoy errado? Bueno, una de las aplicaciones podría ser, si nosotros teníamos algún tipo de función y elegíamos la aproximación lineal, lo que hacíamos eventualmente es truncar la serie y considerar un polinomio, está bien, de grado 1, y ese polinomio, está bien, estaba dado por estos dos términos, por los primeros. Pero si queríamos hacer una aproximación cuadrática, tendríamos hasta ahí y así sucesivamente con los distintos grados que utilizaban para aproximar una función, también en el entorno de algún punto. Recuerden que esas aproximaciones funcionan en particular para el caso del polinomio de Taylor en el entorno de un punto. Eh, y bueno, de manera similar a lo que se trabajaba con polinomio de Taylor, una serie de Taylor, de Maclaurin, es justamente una serie de Taylor centrada en el cero. ¿Sí? Cuando x sub 0 vale 0,
digamos, miramos esta expresión y sustituimos el 0 en todos los lugares donde interviene x sub 0 y se transforma en la serie de Magloire, por supuesto también una serie infinita. Fíjense que ahí usamos esa simbología de los tres puntos suspensivos y el término general, en este caso es la derivada de orden n, evaluada en el centro, que es el 0, para Magloire, sobre el factorial de n. Bien. Ahora vamos a ver un teorema, justamente que es el teorema que de alguna manera nos muestra, nos presenta una fórmula para estimar el recto, cuando nosotros planteamos a la función f como un polinomio de grado n más un cierto resto que depende de n, residuo se llama. Bueno, CF de nuevo una función tal que la derivada, ¿sí?, de orden n más 1 existe para todo x en un intervalo i, que contiene el número x sub 0. Fíjense acá que se le pide un poco menos, porque para caso de serie de Taylor, de Maclaurin, se pide que la función sea infinitamente derivable. Bueno, acá se pide un poco menos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con polinomio de grado n, entonces, por lo menos le vamos a pedir para este teorema que la función tenga derivada hasta orden n más 1. Es decir, por el polinomio de grado 3, la derivada tiene que existir la derivada de orden 4. Para todo x siempre en un intervalo que contiene al centro. El centro no puede estar fuera del intervalo porque, bueno, no tendría sentido y, digamos, se podía trabajar con digamos, con este teorema y tampoco con series, con polinomios. Bueno, entonces, para toda x en ese intervalo, resulta que la función f de x, está dada, nuestra función, por un polinomio de grado n, que depende de x, más un cierto residuo, que depende de n y de x. Donde ahora, fíjense, p sub n de x es justamente la función evaluada en x sub en el centro, y así con los primeros n términos de una serie de Taylor, y esto se transforma, fíjense que acá no colocamos los puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque esto es un polinomio y recibe el nombre de polinomio de Taylor, que es lo que estábamos comentando recién, centrado en x0 de grado ns. ¿Estamos? Y en esta fórmula lo que se propone es decir, bueno, nuestra función, cuando nosotros la intentamos aproximar como un polinomio de grado n, si elegimos un polinomio de grado 4, entonces mínimamente tiene que existir la derivada de orden 5, y la función va a ser igual a ese polinomio de grado 4, que depende de x, más un cierto residuo, que también depende de x y de grado 4. Estemos usando 5 o el que corresponde, el que estemos utilizando. Y el resto, el residuo, es igual, digamos, a la derivada de orden n más 1, evaluada en algún número c que nosotros no podemos conocer, desafortunadamente, eh, sobre el factorial de n más 1 por x menos x sub 0 elevado a la n más 1. Bueno, esta es la fórmula del residuo que se conoce como fórmula de Lagrange, del residuo del recto. Esta fórmula nos dice que el residuo es exactamente igual, si acá hay una igualdad. Y si ustedes recuerdan de lo que se trabajaba en el análisis matemático 1, al error se lo acotaba, se colocaban en algunos casos barra de valor absoluto, se decía que era menor o igual a esta expresión, pero lo que se hacía es acotar esta derivada. Y esa era la mayor dificultad. Estamos, la mayor dificultad justamente cuando se aplica, cuando la aplicamos nosotros en el contexto del polinomio de Taylor, es acotar este valor. ¿Por qué se acotaba? Bueno, porque nosotros no conocemos cuál es el punto C, porque C no es el centro. ¿Sí? Nosotros consideramos un centro donde se desarrolla el polinomio de Taylor, pero en particular, lo que nos dice esta fórmula de residuo es que el residuo va a ser idénticamente igual, ¿sí?, a la derivada de un n más 1 evaluada en un c, pero ese c no es el centro, es un c que no conozco, pero el teorema nos garantiza, bajo estas condiciones, que ese número c se encuentra en el intervalo x sub 0 x. Estamos entre x sub 0 y x. Entonces, si es que ese c se encuentra en ese intervalo, y nosotros de alguna manera queremos tener una idea del error, no es lo mismo que conocer el error. Conocer el error es conocer el valor de C, que no lo podemos saber, y evaluar, está bien, justamente esta fórmula en C
y en x sub 0 con la derivada que corresponde. Eso sería saber cuál es el error, pero aproximarlo, cuando aproximamos un error, y ustedes piensen en el lenguaje coloquial, uno dice, bueno, cuando acotan algo, dice, bueno, no sé, la distancia hasta Buenos Aires, nosotros sabemos que es menor o igual a 10.000 kilómetros, eso saben que es así. Entonces están acotando muy alto, porque por supuesto se puede acotar más bajo, no puede decir que es menor o igual a 2.000 kilómetros, ¿no es cierto? Bueno, eso es acotar, tener una idea del error. Sabemos que eso es cierto porque esa distancia no va a ser mayor a ese valor, va a ser menor o igual. Bueno, en el caso del error, en este contexto, salvando la diferencia en los ejemplos, es lo que se hacía, se acotaba, ¿qué es lo que se acotaba de todo esto? Se acota todo el error, pero lo único que en definitiva acotábamos, está bien, en particular era el valor de la derivada de orden n más 1 evaluado en un c, porque ese c no lo conocíamos. Y teníamos la fórmula, pero de nada nos servía si no conocíamos el c, entonces lo que hacíamos es darle una cota, darle un valor a esa imagen de esa derivada de orden n más 1 en el intervalo x sub 0 y x. Y eso, que reitero, era lo que generaba dificultad. Bueno, eso es un poco la fórmula de Lagrange del residuo. Que aparece, interviene justamente cuando, a partir de las condiciones dadas en este teorema, nosotros queremos aproximar a la función y queremos decir, no solo aproximarla, sino que queremos decir que la función es igual a nuestro polinomio de grado n, pero si queremos decir eso no es solo eso, sino que es igual al polinomio de grado n más un residuo, está bien, que está dado por esta expresión. Pero bueno, como al residuo no lo podemos conocer, lo acotamos y termina siendo nuestra función, en el contexto de la aplicación que tengamos, una aproximada. ¿Está bien? Este simbolito acá. ¿Se entendió un poco la idea hasta acá de lo que estamos planteando? ¿Sí? Simplemente serie de Taylor, serie de McLaurin, y el teorema que establece la vinculación entre el residuo y el polinomio de Taylor. Sí, profe. Perfecto, gracias. Cualquier cosa, cualquier duda, ustedes Profe, me lo... antes de que siga, hay un chico creo que está esperando para A ver, entrar. yo no veo a nadie ahora. No. Bueno, si tenés comunicación con él, avísale que vuelva a intentar porque no lo veo, no hay ningún cartelito. Eh, bien. Seguimos con otro teorema que habla sobre la convergencia de una serie de Taylor. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué es importante? Porque nosotros en la clase anterior habíamos dicho, habíamos mencionado el teorema de unicidad de representación en serie de potencias, que habíamos dicho que si una función admite representación en serie de potencias en algún intervalo, por supuesto centrado en algún x sub 0, ese teorema, que es el último que vimos, establecía que esa representación es una representación única. Y lo que establecía ese teorema es que los coeficientes a sub n de esa representación en serie son los coeficientes de la serie de Taylor correspondiente. ¿Estamos? Entonces, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones? Supongo, porque está un teorema. Aquí al comienzo teníamos una definición. Una función infinitamente derivable en algún intervalo. Si cumple esa condición, nosotros podemos plantear el desarrollo en serie de Taylor de esa función en el punto x sub 0. Escribimos algunos términos con puntos suspensivos y demás, como así queda representada. Podemos escribir el término general a sub n. Pero la pregunta ¿es cierto que esa serie de Taylor es igual a nuestra función en algún intervalo? Bueno, si eso fuera cierto, eh, sería cierto porque esta función estaría admitiendo desarrollo en serie en algún intervalo centrado en x 0. Ahora, ¿bajo qué condiciones eso es cierto? Porque en principio, miren ustedes la complejidad de esto. Si una función es infinitamente derivable, ya sabemos, en algún intervalo ya sabemos que tiene serie de desarrollo en serie de Taylor, pero en principio, digamos, o sea, tiene serie de Taylor, pero no sabemos si esa serie de Taylor es igual a la función en todo el intervalo. Por supuesto que en el centro va a ser igual, porque coincide digamos, el valor de la imagen y su derivada, eso es cierto. Pero, entonces, este teorema nos garantiza que si f de una función que, digamos, infinitamente derivable, la derivada de todos los órdenes es lo mismo, en algún intervalo y centrado en x sub 0, si resulta que el límite cuando n atiende a infinito del resto, ¿está bien? Vale 0, ¿estamos?
para toda x en el intervalo, entonces la serie de Taylor generada por la función f converge a la función en el intervalo. Este es el resultado, perdón, de alguna manera fuerte de este teorema, donde nos garantiza que si nosotros hemos planteado nuestra serie de Taylor y además utilizando la fórmula de Lagrange, lo dejamos planteado, ¿sí? Sin acotar el error, dejamos planteada esta fórmula, y si le calculamos el límite cuando n tiende a infinito de esta fórmula, que suele ser algo bastante difícil de hacer, si logramos eso y ese límite da cero, nosotros hemos demostrado que esa serie que hemos construido, que esa serie de Taylor, efectivamente, está bien, va a ser igual a, que es lo que nos dice este teorema, si el límite del residuo cuando n tiene infinito es igual a cero para todo x en el intervalo, entonces esa serie de Taylor que hemos generado para f converge a la función f de x en el intervalo. ¿Está bien? Una cosa es igual a la otra. Entonces podemos escribir enseguida que nuestra función f de x es igual a la sumatoria de n igual 0 a infinito de, bueno, miren ustedes a sub n, que es la derivada de n en el centro sobre el factorial de n por x menos x sub 0 elevado a la n. ¿Está bien? Entonces, bajo estas condiciones, la función es igual al desarrollo, tiene desarrollo en serie y además, por supuesto, por el teorema de unicidad, es igual a la serie de Taylor. Eso por otro lado, tiene que ser así, no hay otra posibilidad. Si encontramos una fórmula, nosotros determinamos que una función tiene desarrollo en serie, esa serie es la serie de Taylor, y además los coeficientes a sub n son justamente de esta forma. Y no hay otra posibilidad por el teorema de unicidad que habíamos visto. Es necesario, todas las veces que nosotros vayamos a trabajar, por ejemplo, si ustedes miran el práctico, si no me equivoco, en el ejercicio 2, el práctico 4, se les pide determinar que algunas funciones elementales muy conocidas, sea la x, seno y coseno, por ejemplo, tienen el desarrollo en serie de potencias que se les presenta ahí. La pregunta, ¿es necesario que además nosotros demostremos que el límite del resto tiene, cuando n tiene infinito igual a cero? Y en esos casos no, porque son series que ya son conocidas y sabemos que esto va a suceder. Estamos tan presentadas como funciones conocidas, y indagar, digamos, en eso requiere, digamos, una profundización, requiere muchos más ejemplos y ver, porque el cálculo de ese límite suele ser bastante complicado, reitero. Plantear el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión escapa de alguna manera a lo que nosotros queremos ver en el curso, pero sepan ustedes que ese es el sustento teórico que hay detrás de esta cuestión que nosotros, bueno, sabemos que si una función admite desarrollo en serie, es la serie de Taylor, entonces le ponemos derivada, evaluamos, bueno, y planteamos la expresión de serie. Pero bueno, cuidado, porque en algunos casos, de algunas funciones especiales, sucede justamente de que esa serie de Taylor no converge, está a la función en todo el intervalo abierto. Sí, por supuesto en el centro son iguales, pero en el intervalo abierto a veces puede pasar de que no sean la misma cosa, aunque la serie de Taylor por un lado converja, está bien, puede no converger a la función. Pero para las funciones conocidas, que son por otro lado, sepan ustedes, recuerden funciones analíticas, recuerden que lo que dijimos la clase anterior, podemos usar ese hecho de que las funciones polinómicas en general, las funciones racionales en su dominio de definición, y las funciones, digamos, siempre que el denominador sea distinto de cero, las funciones trascendentes y las trigonométricas elementales son analíticas, sobre todo los reales, bueno, salvo la función tangente, ¿no? Así que uno puede usar ese hecho para decir, si son analíticas, por supuesto que admiten desarrollo en serie en cualquier punto de su dominio, entonces esa serie es la serie de Taylor. Así que es un poco para tener en cuenta en la resolución del práctico. Y ahora volvemos un poco hacia atrás, que es lo que había comenzado diciendo sobre el polinomio de Taylor. Entonces, recordemos la fórmula para el polinomio de Taylor de la función f de grado n, lo que vimos recién, centrado en x sub 0. Bueno, la fórmula básicamente es un polinomio de grado n y los primeros n términos son los primeros n términos de la serie de Taylor. Bueno, ahora cuando nosotros queremos generalizar esta fórmula, deja de ser una sumatoria infinita, estamos comparando con la fórmula de la serie de Taylor. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es un polinomio de grado n, entonces sumamos desde 0 a n.
y el término en general de alguna manera sigue siendo el mismo. Como observación, algo que decíamos recién, los valores del polinomio de Taylor y sus derivadas en el centro coinciden con los de la de la función f y su derivada. Eso tiene que ser así. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver algún ejemplo. Si bien esta cuestión de aproximar funciones en el práctico, no, digamos, nuestro práctico no está, digamos, un tema de otra materia, sí lo que tenemos en el práctico es el primer ejercicio, donde se aproximan soluciones de problemas de valor iniciales a partir de polinomios de Taylor, que lo vamos a ver enseguida. Pero vamos a ver esta cuestión previa, un poco repasando, un ejemplo, donde queremos mostrar los 4 primeros polinomios de Taylor de la función muy conocida, que es la función e a la x, en torno del centro x sub 0 igual a 0. Bueno, ¿cómo se llama este polinomio? Como está centrado en el 0, el polinomio de Taylor se Macaulay. llama Macaulay. Macaulay, muy bien. Bueno, cuando nosotros planteamos, aplicamos esta fórmula con centro 0 y calculamos la derivada, está bien, por ejemplo, si es un polinomio de grado 0, tiene un solo término, así que simplemente es la función evaluada en ese centro, es decir, e a la 0, que vale 1. Cuando queremos trabajar con un polinomio de grado 1, lo que se suele llamar aproximación lineal, esta aproximación lineal en algunos casos, depende de cómo se haya dado el tema de análisis matemático 1, se le suele vincular, a lo que es la aproximación lineal a partir del uso de diferenciales, estamos en una variable, ¿no? Pero bueno, esa es una relación que se establece porque es muy particular el caso del polinomio de grado 1. El caso, si vamos a usar un polinomio de grado 2, vamos a tener entonces el término cuadrático, ¿sí? Este término evaluado en el centro que es 0, por x al cuadrado sobre el factorial de 2 que es 2, y después tenemos un polinomio de grado 3, está bien que, bueno, interviene justamente x al cubo sobre el factorial de 6. Bueno, son ejemplos de cómo serían los polinomios digamos, de Taylor centrados en el 0, hasta desde el grado 0 al grado 3. Y entonces, si queremos representar, para tener una idea de qué estamos haciendo básicamente, para qué nos sirven estos polinomios, bueno, si nosotros dibujamos, graficamos esos polinomios, esta imagen está tomada como la aclaración del texto de Nagel. Bueno, fíjense que la curva que tiene el color más claro es de la función e a la x, que ustedes conocen la forma, que tiene una asíntota horizontal, que es igual a 0. Bueno, la imagen de la función e a la x en el 0 vale 1. Y cuando se grafican, acá un poco por una cuestión de prolijidad, el libro debería haber colocado, digamos, el nombre de cada una de estas funciones. Pero bueno, está en la fórmula. Entonces, fíjense ustedes que cuando grafican la función lineal, 1 más x, la aproximación tiene que ser una recta. Después tenemos la aproximación cuadrática, fíjense que tiene la forma de parábola. Y después tenemos la aproximación cúbica, ¿está bien? Fíjense. Y cómo la que más se parece, o tiende a parecerse, al menos desde el punto de vista gráfico, es la aproximación cúbica, perdón, a la función e a la x. Ahora, fíjense que se parecen a la función en un entorno, ¿está bien? De x sub 0. No es cierto que se vayan a parecer sobre toda la recta real. Lo que sí es cierto es que si nosotros pudiéramos construir la serie de Taylor y si además la pudiéramos graficar, esa serie de Taylor sería equivalente a la función e a la x sobre toda la recta real. Porque en el caso de la función e a la x, como es analítica sobre toda la recta real, admite desarrollo en serie también de potencias, y esa serie de potencias, si la centramos en el 0, es convergente, es una serie convergente para todo x, se va a parecer al... Pero es la serie de potencias. El polinomio va a parecerse en un intervalo. ¿Está bien? ¿Queda claro esa diferencia? Más o menos. Más o menos, profe. Más o menos. Entonces, lo que es un polinomio en la serie, bueno, recuerden ustedes que un polinomio tiene un grado n. En la serie no tiene grado, ¿sí? Es un polinomio infinito.
y lo que estamos diciendo, que estamos de alguna manera intentando expresar es que si nosotros podemos construir una serie de Taylor y si por supuesto que bajo las condiciones necesarias y suficientes la serie converge a la serie de Taylor, si la serie de Taylor converge a la función, bueno, entonces a partir de este teorema hemos dicho que la función es exactamente igual a la serie de Taylor. Estamos desarrollada en el centro de X sub 0. Eso va a ser cierto. ¿Sí? El dibujo va a ser mucho mejor y va a ser muy parecida, equivalente a, en este caso, las funciones a la x. El polinomio, como está cortado, es una serie truncada en grado n, se parece a nuestra función y siempre en un entorno del centro. Estamos acá porque se eligió el centro 0, bien se podría elegir otro centro, pero a los fines de los cálculos es mucho más sencillo centrar nuestras series cuando sea posible, por supuesto, en el 0. Y ahora sí, lo que les comentaba recién, sobre aproximación de soluciones de problemas de valores iniciales, ahora sí, pasando a las ecuaciones diferenciales, en particular problemas de valores iniciales, bueno, aproximación de soluciones mediante polinomios. Entonces, vamos a introducir la metodología a partir de un ejemplo, que está en el libro, donde se aproximará la solución de un problema de valores iniciales con un polinomio. ¿Sí? Recuerden que ahora estamos pensando en un problema de valores iniciales y queremos aproximar la solución en torno a x sub 0 igual a 0. ¿Por qué en ese centro? Porque las condiciones iniciales, en este caso, para este problema, están dadas en el 0, y no tendría demasiado sentido hacer esa aproximación. Bueno, miremos, es una ecuación diferencial de segundo orden, también es lineal, y tenemos la derivada segunda igual a di igual a 3 por la derivada primera, más x elevado a la 7 tercios por la función y. Y de las condiciones iniciales, son dos porque es ecuación de segundo orden, es la imagen de la función en 0 tiene que ser 10, y la imagen de la función derivada en el 0 tiene que valer 5. Bueno, la solución, estamos introduciendo esta estrategia para aproximar, reitero. Entonces, debemos construir algún polinomio de grado n, ¿sí? Y tanto la derivada, la función en cero como su derivada están dadas en las condiciones iniciales, así que uno puede ir escribiendo un poco. ¿Sí? Se puede escribir al menos este valor, podemos escribir y' en cero es f' de valor en x sub 0. ¿No? La cuestión está en quién es la derivada segunda en el 0, la derivada tercera y demás. Bueno, el valor de la derivada segunda en 0 se puede, fíjense, miremos, porque resulta que se puede hallar a partir de la ecuación diferencial y de los valores de las derivadas de orden menor. Nosotros suponemos que esta ecuación diferencial es válida en el entorno del 0. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué va a ser válida la ecuación diferencial? ¿Por qué creen ustedes que uno podría afirmar eso así? En base a lo que hemos visto antes, y no lo de ahora, mirando un poquito lo que ustedes saben del tema de ecuaciones de segundo orden. ¿Por qué podríamos afirmar que al menos es válida esa ecuación diferencial en un intervalo que está centrado en el cero? Digo al menos. ¿Qué les parece? ¿Alguna Por respuesta? el ¿Alguien quiere teorema decir? de existencia de unicidad, profe, ¿o no? Por el teorema de existencia de unicidad. A ver, ¿y ahí cómo sería? ¿Vos querés decir que los coeficientes son continuos? Son continuos, claro, en el 0. Claro, son continuos sobre todo, en particular son continuos en cualquier intervalo que contiene al 0 y estas funciones son continuos, estos coeficientes. Perdón. Hay que llevar esta expresión a la forma canónica. Vamos, pero es muy simple porque se pasan restando los términos. Bueno, pero el coeficiente 3 es continuo sobre todo en la recta real, x a la 7 tercios, es una función de x y bueno, el denominador es 3, es una raíz cúbica de una potencia de x a la séptima, así que esa expresión es continua sobre toda la recta real, o sea que los coeficientes son todos continuos y el coeficiente de y vale 1, sobre toda la recta real, así que sobre cualquier intervalo centrado en el 0, por lo tanto, la ecuación es válida en un entorno
digamos, del cero. Después, en relación al teorema de existencia y unicidad, lo otro que podemos saber es como que se cumple esa condición de continuidad, está bien y el cero está contenido en el intervalo, entonces este problema además tiene una solución única, ¿sí? Que nosotros la podemos obtener a partir de la metodología que hemos visto. Digamos, en principio no la podríamos obtener, perdón, porque este coeficiente es variable, todavía no. Entonces, esa solución es única, eso es lo que sabemos, pero nosotros ahora estamos buscando aproximar. Así que no vamos por ese lado, vamos a una aproximación, no vamos por el lado de la solución exacta. Entonces, estamos intentando, reitero, resumo, construir un polinomio de Taylor, está bien, de algún grado, está bien, fíjense los primeros polinomios de Taylor, hay que ver hasta dónde se puede, de manera tal de aproximar la solución en el entorno del cero. Bueno, el valor de la función en cero lo conocemos por la condición inicial, lo mismo para la derivada evaluada en cero, así que ya tendríamos los dos primeros términos. Y ahora, como queremos ver cuál es el segundo término del polinomio de Taylor, necesitamos la derivada segunda evaluada en el cero. Bueno, el valor de la derivada segunda en cero se puede obtener de la expresión de la ecuación diferencial, porque como esta expresión es válida en el entorno del cero, fíjense, lo único que hacemos es evaluar esta expresión en el cero. Es decir, la derivada segunda en cero, seguramente, como esta igualdad es válida, es igual a 3 veces la derivada primera en el cero, más, bueno, 0 a la 7 tercios, por la función i valorada en el cero. Bueno, esa cuenta da 15. Así que ya tenemos el dato podemos calcular digamos, el término cuadrático para el polinomio. Cuando seguimos, ¿sí? Como la edad segunda se cumple de nuevo, ¿no es cierto?, en el intervalo en torno a x sub 0 igual a 0, derivamos a miembros de nuevo de la ecuación diferencial y se obtiene sucesivamente la derivada tercera, la derivada cuarta, ¿está bien? Y la derivada quinta. Cuidado, que la derivación que se tiene que aplicar en este caso, fíjense ustedes que eh, podemos llegar a necesitar algún tipo de regla de derivación, hay que tener ese cuidado, ¿sí? Entonces, eh, planteando esas derivadas, resulta que la derivada de orden 5, fíjense en el segundo término, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 28/27 por x a la menos 2 tercios. Y hay que evaluar esa derivada en el 0. Entonces, al evaluar en x sub 0, obtenemos la derivada tercera, evaluada en 0, la derivada cuarta, y la derivada quinta en el 0, como esta x estaría en el denominador por el exponente negativo, no existe. Por lo tanto, solo podemos construir polinomios de grado 0 a grado 4 para aproximar la solución del problema de valores iniciales. Entonces, el polinomio de grado 4 está dado por la expresión, simplemente se sustituyen los valores de las derivadas, está en la fórmula del polinomio de Taylor de grado 4, y acá se obtiene una expresión de una aproximación de la solución del problema de valores iniciales. ¿Estamos? ¿Quedó clara entonces la idea de lo que estamos haciendo acá? Estamos aproximando una solución del problema de valores iniciales a partir del uso de un polinomio de Taylor. En este caso solo podemos hasta el grado 4 porque al derivar esa derivada en el centro que hemos elegido y el único que podemos elegir en este caso, que es el 0, de manera razonable, ¿sí? Justamente la derivada de orden 5 no existe. Profe, ¿me podría repetir de dónde reemplaza las condiciones iniciales? Ahí me perdí un poco. Bueno, las condiciones iniciales, fíjate que nosotros ahora no estamos resolviendo el problema de valores iniciales. Nosotros lo que porque cuando nosotros resolvíamos a partir de una metodología, lo que se hacía era obtener una función solución, o sea, la solución eh, general de la ecuación diferencial de segundo orden, y lo que hacíamos era sustituir en las condiciones iniciales, imponer las condiciones iniciales, se derivaba la solución general, y quedaba un sistema de ecuaciones de 2 por 2 para determinar las incógnitas C1 y C2. Bueno, pero acá no estamos resolviendo la ecuación diferencial, acá estamos, el problema de valor inicial, acá estamos aproximando la solución del problema. Entonces, para aproximar se propone una estrategia que es a partir de la utilización de polinomio de Taylor de grado n. Entonces, vamos por ese lado. Ese polinomio de Taylor cumple las condiciones iniciales porque nosotros imponemos las condiciones iniciales en la construcción misma del polinomio. Fíjate que
la función solución evaluada en el 0 es igual a 10, ¿está bien? Y la derivada en el 0 vale 5, que eso está básicamente. Fíjate que el primer término es la función evaluada en el 0 que vale 10, tenemos el coeficiente del término lineal, que es la derivada la primera derivada evaluada en el 0, que es 5, y fíjate que es ese coeficiente 5 por el factorial de 1, que eso sigue siendo 5, y x, que bueno, x menos x sub 0 es el centro 0, así que por eso nos queda x. Y así, por ejemplo, con la derivada segunda, que a la derivada segunda ya no Perfecto, la perfecto. tenemos. ¿Quedó? Profe, ahí está mi duda. ¿Cómo hacemos para sacar la derivada según el valor? Bueno, el valor de la derivada segunda lo estamos calculando considerando lo que decíamos recién, bueno, que la ecuación diferencial es válida, está bien, en un entorno del centro cero que nos interesa. Por lo tanto, si nosotros Ah, tomamos bien. esta igualdad así como una identidad, esa derivada segunda en el cero es igual a, y fíjate, evaluamos todas estas expresiones. Sí, ahí ¿Sí? está, profe. Porque básicamente una ecuación diferencial es eso, chicos. Cuando nosotros, que es un trabajo que nosotros no lo hemos hecho, digamos, porque quizás se considera trivial de alguna manera al comienzo, pero si ustedes prestan atención a una ecuación diferencial, es una ecuación, es una igualdad que relaciona, está bien, la función solución, si es que existe, con las derivadas, está bien, de orden n. Las derivadas ordinarias si es una ecuación ordinaria. Y aparecen algunos coeficientes y demás. Bueno, esa igualdad que relaciona es una igualdad que se cumple para todo, se espera para todo x en algún intervalo. Entonces, en particular, cuando nosotros elegimos un x de ese intervalo, ¿está bien? Lo que hacemos es, podemos sustituir y, y verificar que esa igualdad se cumple, que es lo que propone la ecuación diferencial. Así que eso es lo que estamos haciendo. Eh, Fíjense que estamos en principio hablando de validez, intervalo de validez de la ecuación diferencial. ¿Sí? No estamos hablando de intervalo de validez de la solución. Eh, Vamos entonces a, pero para el caso de las ecuaciones lineales suele coincidir en general con ciertos cuidados. Entonces esa es la derivada de segundo orden, entonces lo que hacemos es ¿cuál es la expresión de la derivada tercera? Bueno, tomamos la ecuación diferencial asumiendo que es válida y que existe la derivada tercera, y derivamos ambos miembros. Entonces la derivada tercera es 3 por la derivada segunda, más, acá tenemos que tener cuidado la regla del producto, y por eso fíjense que en la derivada tercera aparecen dos términos, porque es la derivada de x a la 7 tercios por y sin derivar, más x a la 7 tercios por la derivada de y, que es prima, que es lo que tenemos acá. La derivada cuarta se deriva a la derivada tercera y así hasta la derivada quinta, donde aparece ese problema. En la derivada quinta se colocan este paréntesis con puntos suspensivos porque tiene más términos, pero como que en el contexto de lo que estamos haciendo, eh, se descubre de alguna manera que el coeficiente, este coeficiente tiene un exponente negativo y como estamos pensando en el entorno como el centro es cero, entonces esta expresión que era un poco más larga se corta, el libro la corta ahí y dice efectivamente que la derivada quinta en el cero no se puede, no está definida porque sería un cero en el denominador por el exponente negativo. Bueno, una vez que tenemos eh, estas derivadas, construimos el polinomio, así que solo se puede hasta el grado 4. Pero bueno, también se pueden con polinomios de grado 0, 1, 2, 3, 4, solo que se suele usar eh, porque se supone que estamos buscando una aproximación buena, o la mejor que podamos, con polinomio de Taylor, y se usa en este caso el polinomio de grado 4. ¿Quedó más o menos claro? Esto es lo que hay que, esta metodología es la metodología que hay que aplicar para resolver el ejercicio 1 del práctico. El ejercicio 1 no se resuelve con serie de Taylor, sino que son dos problemas de valores iniciales cuyas soluciones se aproximan, reitero, con un polinomio de grado Taylor, con un polinomio de Taylor. ¿Alguna pregunta? No, profe, se entendió. Perfecto. Cualquier duda, vuelvo, no hay ningún problema. Este tema, lo que yo les contaba a los que estuvieron en la clase anterior, es un tema que tiene un grado de dificultad mayor, bastante mayor o mínimamente ligeramente mayor a lo que hemos visto hasta ahora. Así que eso siempre, perdón, cada vez que nosotros vemos un tema, yo les anticipo, estamos, no es para asustarlos, sino siendo honesto con ustedes.
los temas todos tienen un grado de dificultad, porque si uno, por supuesto, si queremos profundizar, siempre podemos encontrar mucho más. Pero en particular, la introducción misma al tema de serie de potencias, serie de Taylor, ya tiene un grado de complejidad mayor a lo anterior, por el grado de abstracción de lo que se está manejando o hablando. ¿Vamos? Porque a veces cuesta vincular las expresiones que estamos viendo con representaciones gráficas. ¿Vamos? Eh, bien. Seguimos entonces con puntos ordinarios y singulares. Bueno, considerando entonces la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, fíjense la forma que nosotros conocemos, y su forma canónica, vamos a definir punto ordinario. Entonces, un punto x sub 0 es un punto ordinario de la ecuación 1. Si p de x y q de x, está bien, estos coeficientes en la forma canónica, p y q, son funciones analíticas en x sub 0. Es decir, si la función p y la función q, dada la ecuación diferencial de segundo orden homogénea en forma canónica, si nosotros vemos que la función p y la función q son funciones analíticas en x sub 0, estamos entonces, ese punto es un punto ordinario de la ecuación. Si x sub 0 no es un punto ordinario, está bien decir que estas funciones no son analíticas en ese punto, se dice que es un punto singular de la ecuación. ¿Sí? Simplemente es un nombre que se da al punto x sub 0. Entonces, en este ejemplo, vamos a terminar todos los puntos singulares de la ecuación diferencial de segundo orden, x por la derivada segunda de y, más x sobre 1 menos x por la derivada de y, más el seno de x por y igual a 0. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para determinar todos los puntos singulares, lo primero que tenemos que hacer es llevar nuestra ecuación diferencial a la forma canónica. ¿Sí? Para llevar esa ecuación a la forma canónica, simplemente lo que hemos hecho es dividir toda la ecuación por el coeficiente principal, que es x. Entonces, eh, bueno, cuando pasamos la ecuación diferencial a la forma canónica, tenemos que el coeficiente que acompaña la derivada primera se llama p, y es la función x sobre x por 1 menos x. Y la función que acompaña al coeficiente y, que se suele llamar q, es la función seno de x sobre x, una función conocida. Bueno, la pregunta es, ¿dónde son analíticas estas funciones? Entonces nosotros habíamos dicho que este tipo de funciones, en general, salvo esta función que nosotros no la habíamos mencionado, como función básica, esta sí porque es una función racional, eh, son continuas, esta función, perdón, son analíticas sobre todo su dominio, ¿está bien? Pero pueden tener otro punto donde también sean analíticas. Entonces, para p de x, fíjense, p de x y q de x son funciones analíticas, excepto posiblemente cuando los denominadores se anulen, ¿estamos? Excepto posiblemente. En particular, para la función p, se anula el denominador cuando x vale 0 y cuando x vale 1. Y miren ustedes. Bueno, pero sin embargo, si nosotros hacemos un trabajo algebraico sencillo, que es simplificar a x con x, vamos a tener una función, digamos, es la misma función, 1 sobre 1 menos x, que es igual siempre que x sea distinto de 0. Bueno, pero como es el límite de esta función, cuando x tiende a 0, existe, nosotros lo que podemos hacer es redefinir la función, esta función, en el 0, cuidado, de manera tal de que tenga imagen y que sea analítica en ese punto. ¿Sí? Esta función, cuando nosotros la definimos en el 0, resulta ser analítica, admite desarrollo de potencias en el 0. Entonces, P de X es analítica excepto en el 1, porque en el 1 nosotros no hay manera de salvar este problema que tenemos en el 1, porque hay una discontinuidad infinita. Esta función tiene una asíntota vertical en el 1, y de ninguna manera se puede redefinir la función, aunque nosotros le asignemos un valor de imagen arbitrario a esta función en el 1, vamos a tener el problema de las asíntotas por izquierda y por derecha del 1, así que de ninguna manera podría admitir desarrollo en serie de potencias en el 1 por esta cuestión del salto infinito. En cambio, esta función racional en el 0 no tiene asíntota vertical. ¿Por qué? Porque como ese límite existe,
Lo único que sucede en la gráfica es que tenemos un punto vacío. ¿Estamos? Pero si la redefinimos en el punto, ¿sí? Se transforma así, va a ser una curva suave, infinitamente derivable. Y por otro lado sí, va a admitir desarrollo en serie de potencias en el cero. Por eso es analítica en el cero. Por otro lado, la función seno de x sobre x, que tendría un problema en el cero, esto sí lo charlamos en la clase anterior. En x sub 0 se puede redefinir de modo que sea analítica, es decir, lo que vamos a hacer, en el cero la función seno de x sobre x no tiene asíntota vertical, simplemente pasa lo mismo, algo similar a la función p que tiene un punto vacío, porque no está el cero en el dominio. Por lo tanto, se redefine, ¿sí?, esa función y se le asigna el valor de ese límite, el 1, estamos, y entonces esa función resulta ser analítica en el cero. Por otro lado, el desarrollo en serie, sin omitiendo esta cuestión de redefinir la función, supongamos que nos olvidamos, si nosotros planteamos el desarrollo en serie del seno, el desarrollo en serie del seno de x es el que tienen que mostrar en el ejercicio 2 del práctico, tiene esta forma, ¿sí?, los primeros términos. Y el desarrollo en serie de la función lineal x es ella misma. ¿Estamos? Entonces, fíjense que es posible realizar este cociente y a su vez seguir obteniendo una función polinómica de grado infinito. Ninguno de estos cocientes nos va a dar un exponente negativo para la x. Entonces fíjense que se obtiene en este cociente otra serie, que es una serie de potencias, así que sería otra manera de ver que la función seno de x sobre x admite desarrollo en serie de potencias. Entonces, esta función q es analítica para todo x. Entonces, de esta forma, el único punto singular de la ecuación diferencial es el 1. ¿Sí? Que dijimos que no hay manera de redefinir la función p tal que sea analítica en el 1 porque hay una asíntota vertical, hay una discontinuidad, un salto infinito. Reitero lo que les comentaba en la clase anterior, nosotros no vamos a profundizar demasiado en ver cuando una función que tiene cierta complejidad, como seno de x sobre x, es analítica. ¿Sí? Nosotros ya vamos a saber, básicamente vamos a dar funciones conocidas, que de alguna manera ustedes rápidamente puedan plantear este tipo de cocientes y demás. No mucho más que eso, porque escapa al objetivo de la materia. Estudiar el concepto de función analítica, como dije en la clase anterior, requiere de varios conceptos del cálculo en variable compleja. Pero nosotros estamos viendo lo que vamos a poder utilizar y lo que vamos a necesitar en el contexto de nuestra asignatura. Básicamente, en general, la gran preocupación es saber si la ecuación diferencial tiene coeficientes analíticos o no en el cero. ¿Por qué? Porque en el cero, todos los desarrollos en serie de potencia, que es lo que queremos plantear, son más fáciles de plantear y de resolver. ¿Estamos? Entonces, y bueno, si no se puede en el cero, será un desarrollo en otro punto. Pero para esta primera parte que vamos a ver enseguida, necesitamos que los coeficientes sean analíticos en el centro. Bien, y si no son analíticos, los coeficientes en algún punto, resulta que hay un punto singular de la ecuación diferencial. En este caso, está dado en x igual a 1. En principio, esto es una clasificación, nada más. Fíjense que no estamos resolviendo la ecuación. Y bueno, empezando un poco a ver la aplicación de serie de potencia, la resolución de ecuaciones diferenciales, planteamos un teorema importante que es el teorema de existencia de soluciones analíticas. Entonces, supongamos que x sub 0 es un punto ordinario para la ecuación 1. Cuando nosotros decimos supongamos, es porque esto es una hipótesis y nosotros lo hemos demostrado. Esto tiene que quedar claro. Es un punto ordinario para la ecuación diferencial 1, ¿estamos? Que es la ecuación de segundo orden. Entonces, esa ecuación de segundo orden, que es lineal y homogénea, ¿estamos? Tiene dos soluciones analíticas linealmente independientes de la forma f de x igual a una serie de potencias centrada en x sub 0. ¿Por qué es que, digamos, importante el teorema? Porque recuerden nosotros estamos buscando resolver ecuaciones diferenciales y nos hemos centrado en ecuaciones diferenciales de segundo orden. En los casos anteriores, en los temas anteriores, habíamos resuelto ecuaciones diferenciales de segundo orden cuando, y era bastante, de alguna manera directo, aunque a veces no era tan fácil,
cuando los coeficientes eran constantes. ¿Estamos? Y cuando los coeficientes eran variables, lo único que habíamos visto hasta ahora es, bueno, si el problema nos daba algún dato de solución, nosotros planteamos una segunda solución linealmente independiente para la ecuación homogénea a partir del método de resolución de orden. Y, digamos, si esa ecuación homogénea era una ecuación de Cauchy-Euler, bueno, a partir de una sustitución obteníamos dos soluciones linealmente independientes. Pero bueno, ¿qué pasa si en los otros casos, donde los coeficientes son variables y no podemos aplicar esa metodología? Bueno, afortunadamente, en algunos casos se pueden utilizar series de potencia. Y bueno, si ese es el caso, por ejemplo, fíjense que, ¿por qué estamos planteando esta ecuación bastante especial donde los coeficientes no son constantes, son variables? Bueno, porque de alguna manera estamos avanzando hacia el uso de serie de potencias para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, en principio, de acuerdo a este teorema, si x sub 0, está bien, es un punto ordinario, entonces la ecuación diferencial homogénea tiene dos soluciones analíticas linealmente independientes de la forma de una serie de potencias. Y hace la aclaración, soluciones analíticas, ¿por qué? Porque bueno, porque si estamos igualando la función solución a alguna serie de potencias, es porque la función solución tiene desarrollo en serie de potencias, así que la misma función solución es a su vez analítica. Por eso se habla de soluciones analíticas linealmente independientes de la forma de una serie de potencias. Bueno, por otro lado, cabe la pregunta, si nosotros estamos igualando digamos, nuestra solución, digamos, nuestras soluciones linealmente independientes a una serie de potencias, bueno, queremos saber el radio de convergencia de esa serie de potencias. Bueno, el radio de convergencia de cualquier solución en serie de potencias, de esta forma, es al menos, cuidado con esto, al menos tan grande como la distancia del centro, desde el centro de nuestra serie al punto singular más cercano, con valores reales o complejos, bueno, de la ecuación 1. Es decir, fíjense que para estudiar la convergencia, en el contexto de ecuaciones diferenciales, ¿sí? De resolución de ecuaciones diferenciales, cuando hay un punto ordinario, si nosotros podemos aplicar este teorema, no hace falta estudiar esta convergencia a partir de ese límite. Recuerdan que era el cociente entre el término general y a sub n más 1, a sub n. No hace falta porque este teorema nos indica que, bueno, que esa serie de potencia converge a la solución en un intervalo que es tan grande como la distancia desde el centro al punto singular más cercano. ¿Sí? Y bueno, con valores reales o complejos. Como observación, la ecuación 1 tiene una solución general de la forma 3. Reiteramos, esta ecuación 1 tiene una solución general de la forma 3. ¿Está bien? Y los coeficientes de esas series, el A sub 0 y A sub 1, son las constantes arbitrarias. Hacen las veces de C1 y C2 cuando nosotros trabajábamos en los temas anteriores. Bueno, y esa solución general de la ecuación homogénea es la constante A sub 0 por la primera solución LI, más la constante sub 1 por la segunda solución LI. ¿Estamos? Justamente y 1 y 2 son las dos soluciones LI, y esas soluciones LI, ambas, son serie de potencias. Estas soluciones linealmente independientes, ahora lo vamos a ver enseguida con un ejemplo, se pueden obtener haciendo en la serie de potencias que obtenemos la expresión general, A sub 0 igual a 1 y A sub 1 igual a 0 para la primera solución, y A sub 0 igual a 0 y A sub 1 igual a 1 para la segunda. Vamos, ahí se podrían obtener específicamente las series que dan las dos soluciones linealmente independientes. Reitero, esto es un teorema que viene a vincular a la serie de potencias como soluciones de una ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? Entonces siempre la pregunta es, ¿yo voy a poder resolver una ecuación diferencial con una serie de potencias centrada en algún x sub 0? Bueno, en principio, ese x sub 0 en el cual nosotros queremos centrar la serie de potencias que proponemos como solución, ese x sub 0 tiene que ser un punto ordinario de la ecuación 1. ¿Estamos? Es decir, cuando aplicamos este concepto de punto ordinario en nuestra ecuación diferencial, tenemos que verificar, como en este caso, si queremos elegir el 0 efectivamente hemos dicho que es un punto ordinario porque en esta ecuación diferencial, a partir de toda esta argumentación, hemos visto que el único punto singular es el 1. Entonces, en el 0, nosotros bien podríamos, como es un punto ordinario, plantear, nosotros sabemos, a partir de este teorema, que esta ecuación diferencial
tiene dos soluciones linealmente independientes en la forma de serie de potencias centrada en el cero, porque el cero es un punto ordinario. El 1 no lo es, así que no se puede centrar en el 1. Otros puntos, por ejemplo el 2, 3, 5, son puntos ordinarios, tipo que no tienen ningún problema, estos coeficientes son analíticos, yo digo el 5, el 6. Entonces, esta ecuación diferencial, por ejemplo, si tomamos el centro 5, tiene dos soluciones linealmente independientes analíticas, estamos en la forma de serie de potencias centrada en el 5, que es lo que decimos, está bien, y el radio de convergencia es como máximo la distancia entre ese 5 y el primer punto singular, el único que es el 1. Así que esa distancia entre el 5 y el 1 es 4. Así que mínimamente el radio de convergencia es 4. ¿Qué quiere decir este radio de convergencia? Bueno, en principio que la serie converge, la serie que estamos planteando como solución de la ecuación diferencial. Digamos, las dos soluciones linealmente independientes y todas las soluciones eh, convergen. ¿Y qué estamos diciendo más? Bueno, que esa serie es igual a la función coincide, está bien, en ese intervalo. Este radio, digamos, que nos va a dar un intervalo de convergencia. Fuera de ese intervalo, para las X mayores, que están fuera de ese, mayores o menores del límite superior e inferior respectivamente, nosotros no sabemos qué sucede. Estamos. Pero hasta ahora no hemos resuelto ninguna ecuación diferencial con una serie, que es justamente lo que vamos a comenzar a hacer en este ejemplo. En el ejemplo siguiente, perdón. Entonces, se nos pide determinar un valor mínimo para el radio de convergencia de una solución en serie de potencias centrada en el cero para la ecuación diferencial 1 más x al cuadrado por la derivada segunda menos la derivada primera más y igual a 0. Bueno, no hay que resolver la ecuación diferencial, simplemente hay que determinar un valor mínimo para el radio de convergencia de una solución en serie de potencias. Ya el enunciado de alguna manera nos está diciendo que en el entorno del cero debería haber, deberíamos poder plantear una serie de potencias, está bien, que digamos, deben poder existir dos soluciones linealmente independientes de serie de potencias. Y es cierto, ¿por qué? Porque nosotros primero pasamos la ecuación diferencial a la forma canónica, ¿sí? Se divide por el coeficiente principal, y bueno, tenemos la función p, que es menos 1 sobre x más 1 al cuadrado, y la función q, que va a ser 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y fíjense que ese denominador no se anula en todos los reales, por lo tanto, sobre el conjunto de los reales, tanto p como q son funciones analíticas. Pero, y acá parece algo distinto a lo que estuvimos viendo, resulta que 1 más x al cuadrado se anula en el conjunto de los números complejos. ¿Sí? Entonces, se anula en particular cuando x es igual a más o menos la raíz menos 1, ¿está bien? Es lo mismo que decir que es más o menos y complejo. Y entonces, los únicos puntos singulares de la ecuación 4 son los números complejos más o menos i. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa, que el 0, estas funciones p y q son analíticas, entonces el 0 es un punto ordinario. Pero como nos pide el radio de convergencia, tenemos que calcular la distancia entre el centro 0 y los puntos singulares que hemos encontrado, como dice el teorema, reales o complejos. Esto es lo único que vamos a ver de números complejos en este contexto. ¿Sí? Bueno, entonces, la distancia, además como la distancia entre el 0 y los puntos más o menos i, es 1, si se plantean, dibujan el plano complejo, y está bien, en un sistema de ejes, y medir esa distancia es muy fácil, y la distancia entre el 0 y el más o menos i es 1. Por lo tanto, el teorema que vimos recién nos asegura que el radio de convergencia de una solución en serie, que no la hemos planteado, pero bueno, sabemos que existe, en torno a x sub 0 es al menos 1. Esa es la distancia entre el centro y centro propuesto y el 1. Y ese es el radio de convergencia. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, una duda, nada Sí. más. Puntos singulares es donde se anula la derivada y y punto ordinario es cuando no se anularía, o sea, en el centro propuesto, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque es así, para que miremos el concepto de nuevo, para que un punto sea ordinario, un punto de una ecuación diferencial, tanto la función p como la función q tienen que ser funciones analíticas en ese punto. ¿Qué es Ah, lo que bien, sucede? sí. Para que sean analíticas en ese centro que estamos eligiendo, el x cero, o el punto, eh, se tiene que verificar que admitan desarrollo en serie de potencias en ese centro. Entonces, si la función es una función polinómica en general, la función, me refiero a la función p y q, o alguna función básica, seno, coseno, o alguna función trascendente básica, resulta bueno que esas son funciones analíticas, sobre todo la recta real, y son cualquier punto que elijamos un punto ordinario. Pero el problema aparece, como por ejemplo, cuando tenemos una función racional, donde no es del todo claro que los puntos que anulan el denominador sean o no, sean no puntos donde la función es analítica. El Bien. cero anula este denominador, el cero no pertenece al dominio, sin embargo, y tampoco es derivable la función p en el cero, pero si nosotros la redefinimos de manera conveniente, ¿está bien? Eh, ¿Cómo se redefiniría esta función? Bueno, el límite de la función p de x cuando x tiende a 0 se simplifica y eso nos va a quedar igual a 1. Le damos arbitrariamente la imagen 1 que no la tenía originalmente en el 0 y esa función redefinida termina siendo analítica porque, bueno, por otro lado, si planteamos un desarrollo en serie de potencias, efectivamente en el 0 lo tiene. Si nosotros miramos esta función, en el numerador vamos a tener una función analítica, en el numerador también, así que en principio ese cociente nos va a dar otra serie de potencias. Que es algo parecido que se hace para la función seno. Acá la función seno se plantea, en la función seno de x sobre x, se plantea el cociente entre la serie seno de x y la serie asociada a la función lineal x. Y eso nos da otra serie de potencias. Por lo tanto, es analítica en el cero. Pero por otro lado, para que esta función sea analítica en el cero, hay que redefinirla porque no tiene imagen en el cero y se redefine con el valor del límite cuando x tiende a cero, que recuerdan que este límite especial se solía mencionar como límite especial daba 1. Pero sí es cierto, por otro lado, que si la función, este, por ejemplo, tiene un problema como la función valor absoluto, que si bien tiene imagen en el cero, tiene un pico, no es suave, esa función no hay manera de redefinirla para que sea analítica en el cero porque no va a existir ninguna de sus derivadas. Hay otras funciones que a pesar de no tener imagen, terminan siendo suaves al redefinirla y por lo tanto tienen derivadas de todo orden y además resultan ser este, funciones analíticas. ¿Estamos? Pero, digamos, para lo que sí les tiene que quedar como condición, tomen nota de eso, condición necesaria de que en el punto que vamos a considerar no tengamos un salto, ni salto finito ni salto infinito. Si la función tiene un salto finito o salto infinito en un punto, ese punto no puede ser un punto ordinario. Por más que redefinamos, la derivada de ninguna manera va a poder existir por el propio salto que tiene. Un salto finito o infinito o algún tipo de, digamos, pico, está bien, que tenga o quiebre la curva en ese punto, que hace que no sea suave, así que no va a poder ser analítica en el punto. Pero estas funciones tienen esa característica que al poder redefinirse, porque el límite existe, suelen ser funciones analíticas. ¿Queda más o menos claro? Sí, profe. Sí, sí. Profe, o sea que el límite cuando x tiende a cero existe, se redefine así el cociente de series, ¿Cómo decís? Pero no lo entendí. digamos, para redefinirlo nosotros primero vemos el límite y tiene que existir. En principio sí, 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 sí. Exacto. Y después para redefinirlas, ¿cómo se Para redefinir la función, lo que se hace es redefinir la imagen de la función solo en ese punto. No se redefinen todas las fórmulas. ¿Sí? Esta función, por ejemplo, la que hemos recién conserva, la función seno de x sobre x, conserva su fórmula. Si nosotros planteamos esa función redefinida, uno habitualmente le cambia el nombre porque le cambia la fórmula. Entonces, f de x pasa a ser la función eh, seno de x sobre x, siempre que x sea distinto de 0,
y va a valer 1 y x es igual a 0. ¿Por qué 1? Porque es el valor del límite cuando x tiende a 0 de este cociente. Y ahí por L'Hopital rápidamente pueden demostrar que el seno de x sobre x, el límite cuando x tiende a 0 vale 1. Bueno, esa función redefinida resulta ser analítica, pero no alcanza con esta redefinición, no alcanza con decir que tiene nueva imagen, sino que lo que hay que hacer es plantear, poder plantear el desarrollo en serie de potencias de esa función en el centro cero que estamos trabajando. ¿Sí? De cualquier manera, no se preocupen porque en lo que va a aparecer en el curso vamos a tener este tipo de funciones donde luego de referir nosotros podemos plantear este tipo de cocientes de series conocidas, digamos, y queda mostrado que el cociente, en este caso, es otra, o, digamos, es una función que admite desarrollo en serie, porque esto es una serie. El problema surgiría si, por ejemplo, algún exponente fuera negativo de la x, porque eso deja de ser serie de potencia. Estamos, para el caso de la función p de x, el desarrollo no lo hemos planteado, pero bien se podría plantear. Estamos, el desarrollo en serie sería de 1 sobre 1 menos x. Y eso también es una serie de potencias centrada nosotros ahí en el cero. Bien, seguimos. Entonces, habíamos pasado al problema de determinar un valor mínimo para el radio de convergencia de una solución en serie de potencias en torno del cero para esta ecuación diferencial. Y habíamos concluido, bueno, que los únicos puntos singulares son complejos porque son los únicos puntos donde se anula el denominador y por supuesto no podemos hacer esa estrategia de redefinir y demás. Entonces, esos números hacen que complejos que el denominador valga 0, son funciones no son analíticas en más menos i, y el radio de convergencia termina siendo la distancia entre el 0 y el más menos i complejo, eso es 1. Ese es el radio de convergencia. Ahora sí, ahora pasamos presten atención a esto, bueno, a todos en realidad presten atención, pero en particular vamos a tomarnos, digamos, unos minutos para mirar bien este ejercicio. El ejercicio justamente está desarrollado en el libro, también lo pueden mirar en el libro. Yo por ahí le agrego algunas cosas adicionales, hago algunas aclaraciones. Entonces se pide determinar una solución general en la forma de serie de potencias en torno del centro cero para la ecuación diferencial ordinaria, 2 por la idea segunda de i más x por la idea primera más i igual a 0. Si recién en este ejemplo vamos a intentar aplicar serie de potencias para resolver una ecuación diferencial que era todo lo que venía contando o diciendo desde la clase anterior. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer cuál es el centro que nos proponen. Bueno, nos dicen en torno del cero, así que el centro para nuestra serie de potencia es el cero. ¿Cómo se propone el centro cero? Lo que tenemos que ver primero es si se puede plantear, digamos, una solución en serie de potencia, proponer con centro en el cero. Y eso se ve a partir del teorema de existencia de soluciones analíticas, que es el teorema que habíamos visto recién. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Es si el cero es un punto ordinario. Entonces, la forma canónica, primero de la ecuación 5, que es bastante sencilla, el 2 divide toda la ecuación diferencial, y si miramos el cociente P y Q, son funciones analíticas para todo X. ¿Sí? Así rápidamente, si ustedes miran la función P y Q, ¿por qué son analíticas para para todo X? ¿Qué les parece a ustedes? Son continuas en todo punto. Es más que eso. Bueno, son funciones polinómicas, P y Q, así que como habíamos establecido ese hecho, digamos que no lo habíamos demostrado, P y Q son funciones polinómicas, por lo tanto son continuas, perdón, además de continuas, el resultado más fuerte es que son funciones analíticas, es decir, tienen desarrollo en serie para todo X. Por lo tanto, en particular podemos, en el cero, P y Q son funciones analíticas. Como son funciones analíticas, los coeficientes P y Q,
De acuerdo al teorema, la ecuación diferencial tiene dos soluciones linealmente independientes en forma de serie de potencia en torno al cero. Y la pregunta que yo hago, que convergen para todo x, ¿por qué será eso? Y miramos el teorema. ¿Qué es punto singular, profe? Claro, no hay punto singular, porque dice el radio de convergencia, es nuestro teorema, de cualquier solución en serie de potencias, es al menos tan grande como la distancia entre el centro, que es cero en nuestro caso, al punto singular más cercano, con valores de algo complejo. Bueno, no hay ningún punto, está bien, que haga cero, perdón, que, que haga que P y Q no sean funciones analíticas. ¿Estamos? Entonces, esa distancia, una distancia infinita, y uno puede decir, bueno, que el radio de convergencia es menor a infinito, por supuesto, pero en el conjunto de los reales, es decir, eso es equivalente a decir que esas series, esas dos soluciones LI y todas las soluciones que planteemos van a converger para todo X. ¿Qué quiere decir que convergen para todo X? Que la función solución, de la cual nosotros no vamos a obtener la fórmula, ¿está bien? Vamos a obtener una serie de potencias, ¿está bien? Pero va a ser igual una cosa a la otra para todo número real X. Si centramos en el cero. También si centráramos la serie en cualquier otro punto, se cumpliría lo que mencionamos, solo que desarrollar una serie digamos, en un centro que no sea el cero, siempre es un poco más complicado. Entonces ahora sí, ya podemos efectivamente plantear un desarrollo en serie de potencias para resolver esta ecuación diferencial por esta cuestión de que los coeficientes son analíticos en el cero, es decir, cero un punto ordinario. Entonces, calculamos la solución analítica. Bueno, ¿qué se hace primero? Miren ustedes. Tenemos que expresar y sus derivadas como serie de potencias. La función solución y de x la expresamos como una serie de potencias centrada en el cero. Bueno, la serie de potencias de x menos x sub 0 cuando el centro es 0, está bien, esto es x menos 0, así que por eso se transforma en serie de potencias centrada en el 0, serie de potencia de x. Por eso la y tiene esta forma. La derivada, para la derivada de y vamos a usar otra serie, ¿sí? Y la serie de la derivada simplemente se aplica la formulita de la derivada de una serie. ¿Por qué? Porque es derivable, porque es analítica. Estamos, eh, entonces, fíjense que nos queda, baja el exponente, n a sub n por x a la n menos 1. Y la sumatoria, después de la fórmula, recuerden que comienza en el 1. Para la derivada segunda, como es la derivada de la derivada primera, fíjense que otra vez n menos 1 baja ese exponente, me queda n por n menos 1 por a sub n a la x elevado a la n menos 2, le restamos 1. Y esta sumatoria comienza en el 2, porque es la fórmula de derivada de serie aplicada a la derivada primera. Hasta acá este paso se entendió. Función derivada primera y derivada segunda. Sí, profe. Perfecto. Simplemente es la fórmula de derivada. Bueno, al sustituir en la ecuación diferencial, porque es lo que uno intuye que vamos a hacer, bueno, planteamos la función derivada primera y derivada segunda y sustituimos la ecuación diferencial. Entonces, donde interviene en la ecuación diferencial, no en la forma canónica, ¿sí? Vamos a usar la forma original de la ecuación diferencial a los fines del cálculo, porque si usamos la forma canónica, suele tener algún tipo de complejidad distinta. Así que, bueno, fíjense, 2 multiplicado por la derivada segunda, miramos, 2 por la derivada segunda, o sea, va a ser 2 multiplicado por esta expresión, que es la derivada segunda. Fíjense que no cambia nada, el 2 ingresa, por propiedad de sumatoria, ingresa dentro de la sumatoria. Y nos queda a sub n por x a la n menos 2. Esta es la ecuación diferencial. En el segundo término tenemos la función x multiplicada por la derivada primera, es decir, x por esta expresión. Cuando esa x ingresa dentro de la sumatoria, como dentro de la sumatoria nos va a quedar x por n por a sub n por x a la n menos 1, por propiedad de potencia igual base, esa x, digamos, lo que se hace se multiplica con x a la n menos 1, y como x está elevado a la 1, está bien, x a la 1 por x a la n menos 1, se suman los exponentes y eso resulta ser x a la n. ¿Estamos? Que es lo que tenemos escrito acá.
Ese es el segundo término. Por eso, en el segundo término que interviene la derivada primera, pasamos de tener la expresión de la derivada primera, donde la x está elevada a la n-1, pasa a estar elevada a la n porque se multiplica con la x de este coeficiente. ¿Está claro eso? Para el tercer término tenemos, según la ecuación diferencial, la función. Y la función, la fórmula analítica es sumatoria n igual a 0 infinito de sub n por x a la n. Bueno, ¿qué hacemos con esta expresión? Digamos, tenemos que igualarla a 0 porque estamos sustituyendo la ecuación diferencial. Eso es cierto, porque simplemente se sustituye. Ahora, el problema es, ¿qué es lo que estamos buscando con esta metodología? ¿Qué es lo que esperaríamos encontrar con toda esta metodología que estamos aplicando? ¿Qué creen ustedes? Cuando terminemos, supongamos que podemos resolver. ¿Qué sería lo ideal, digamos? Bueno, en este contexto lo que estamos buscando son dos soluciones linealmente independientes en forma de serie de potencias. ¿Están expresadas esas soluciones linealmente independientes en esta igualdad? No. Entonces, para avanzar en ese sentido, lo que nosotros necesitamos es obtener específicamente el valor, o una fórmula para el término general, ¿sí? Una fórmula general para A sub n. Y no los tenemos acá en esta expresión. Pero sí podemos, a partir digamos, de la aplicación de las propiedades sumatorias, y eso que está en el práctico, en uno de los ejercicios donde se practica el corrimiento de índice de la sumatoria, que está antes de estos ejercicios. Bueno, una vez que ustedes practiquen, van a poder proceder un poco más rápido en esto que vamos a hacer ahora. Entonces, para simplificar el cálculo de la sumatoria y poder asociar todas las sumas en una sola, porque uno, digamos, intuitivamente lo quería decir, bueno, tenemos tres sumatorias. Aplicando propiedades sumatorias, lo ideal sería en principio tener una sola suma. Para tener una sola suma, tenemos que tener cuidado, porque fíjense que para asociar términos o términos semejantes, la x tiene que tener el mismo exponente, y no es cierto que lo tengan todas. Además, algunas sumatorias comienzan en el 0, otras en el 1, otras en el 2. Entonces, lo primero que hacemos es recorremos los índices de manera tal que el término general en cada sumatoria sea una constante por x a la k. Es decir, necesitamos que el exponente sea x elevado a la k o x elevado a la n, que sería equivalente. Cuando hacemos este trabajo, estoy omitiendo ese paso, la ecuación 6 se transforma, sigue estando complicada, pero en todos los términos lo que va a suceder es que interviene x a la k. O sea que estamos a un paso casi de poder asociar las sumatorias. Lo único que nos molesta, porque en este paso nos molestaba, primero, que x tenga distintos exponentes. Segundo, que las sumatorias comenzaran en n igual 2, n igual 1 y n igual 0 respectivamente. Pero en este paso, todas las sumatorias tienen, en todas interviene x elevado a la k. Pero no todas comienzan en el 0 o en el 1. Entonces, separamos los términos que contienen la potencia de x a la 0. Y después asociamos las potencias semejantes en las otras tres sumatorias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo haríamos, por ejemplo, para que todas las sumatorias comiencen en el 1? Bueno, lo que se hace es sacarle un término a esta sumatoria, es decir, y a la tercera sumatoria, es decir, sacarle el término, reemplazamos por 0. Entonces, 2 por 0 más 2, eso es 4. 0 más 1, 1. 2, dijimos 4 por a sub 2. Por x a la 0. X a la 0 es 1, de ahí tenemos 4 por a sub 2. Y entonces esta sumatoria, lo que queda de esta sumatoria, comienza desde k igual a 1 infinito. Esta sumatoria no tiene problemas, porque arranca en el 1, y esta sumatoria, para que arranque en el 0, lo que se hace es se le saca un término, el primero, entonces va a ser a sub 0 por x a la 0. Eso es a sub 0 por 1, es decir, este término. Y lo otro, nos quedan las tres sumatorias que comienzan en el 1 y se asocia, como comienzan todas en el 1, digamos el término general. Y se saca el factor común x a la k que interviene en todas. Entonces nos queda 2 por k más 2 por k más 1, por a sub k más 2, más k por a sub k, más a sub k. Y x a la k que sale afuera. En este paso, lo que nosotros tenemos que hacer es
determinar, nosotros buscamos determinar al menos algún tipo de fórmula para conocer los coeficientes. Así que podemos igualar a cero todos los coeficientes de la serie. ¿Por qué? Porque del lado derecho, por semejanza de términos, se supone que del lado derecho tendríamos digamos, un polinomio. Y ese polinomio es un polinomio cero, ¿sí? Porque no hay nada, está el cero. Entonces, reitero, por semejanza de términos, 4 por a sub 2 más a sub 0, ¿sí? Que son el término independiente, digamos, que tiene grado 0, del lado derecho eso no interviene, entonces eso es 0, ya tenemos una ecuación. Y luego, todos los restantes coeficientes de la sub 1 en adelante, todos ellos que están representados por esta expresión, todos valen 0, porque el lado derecho, reitero, no tenemos nada. Por lo tanto, se iguala esta expresión a 0 y nos queda dada de esta manera esa igualdad. Esa igualdad se llama relación de recurrencia. ¿Por qué relación de recurrencia? Porque el valor de A sub k más 2, por ejemplo, está dado en términos de A sub k y A sub k más A sub k, justamente que es un término anterior, por eso relación de recurrencia. Esta expresión, esta igualdad, es válida cuando k es mayor o igual a 1. ¿Por qué cambiamos uno teníamos n y ahora cambiamos acá y parece que se complicó? Bien, podríamos dejar la n, no habría ningún problema, solo que con el cuidado de hacer del corrimiento que hicimos recién. Reitero, ese paso de corrimiento lo van a practicar en uno de los ejercicios prácticos y lo tienen que hacer para poder entender cómo se procedió en este caso. Pero bueno, lo central hasta ahora es que hemos tenido esta ecuación para sub 0 y a sub 2 es igual a 0, y una relación de recurrencia que vincula todos los A sub k asociados a k mayor o igual a 1. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer hasta acá? No, no. Bueno, seguimos. Bueno, no pierdan de vista los resultados parciales que vamos obteniendo. ¿Sí? Resumiendo un poquito, partimos de una ecuación diferencial, ¿sí? Y demostramos primero que el cero es un punto ordinario y planteamos, por el teorema lo podemos hacer, que existen dos soluciones linealmente independientes, analíticas, que tienen forma serie potencia y que convergen para todo esto. Bueno, como eso es cierto, planteamos entonces una solución eh, como serie de potencia, calculamos la idea primera, la idea segunda, sustituimos en la ecuación diferencial y tratamos de, en principio, asociar todas las sumas en una sola, que es lo que hicimos hasta este paso. Una vez que logramos hacerlo en este paso, por semejanza de términos, 4 a sub 2 más a sub 0 se iguala a lo que tenemos del lado derecho, que es 0. Y todos los otros coeficientes que multiplican a la potencia x a la k, imagínense ustedes, x a la 1, ¿por qué a la 1? Porque k comienza en 1, ¿no? A la 2, al cuadrado, bueno, todos de esas potencias de x del lado derecho, digamos, tienen coeficiente 0. ¿Estamos? Por lo tanto, es válido decir que 4 por a sub 2 más sub 0 vale 0, y toda esta expresión, ¿sí? Cualquiera sea x a la k, para k mayor o igual a 1, toda esta expresión como coeficiente que acompaña a la x va a ser 0, como coeficiente. Entonces, esto se conoce como relación de recurrencia, porque establece una relación justamente de recurrencia, en este caso, entre a sub k más 2 y a sub k, que es un coeficiente que se encuentra antes, digamos, anterior. Seguimos. Tenemos ahora la relación de recurrencia. Entonces, a partir de la ecuación 9 y la ecuación 10, pues la podemos usar para determinar los coeficientes siguientes, a sub k de la solución en términos todos de a sub 0 y a sub 1, que es lo que necesitamos, porque a sub 0 y a sub 1 son las constantes libres de la ecuación de la solución general. Bueno, entonces lo que hacemos es despejamos el a sub k más 2, ¿sí? Digamos, si queda el mayor, si tuviéramos a sub k más 3, acá se despejaría el a sub k más 3. Esta ecuación, o sea, estos dos términos pasan de lado derecho, restando, y esta expresión pasa dividiendo después, y nos va a quedar, trabajando un poquito, que a sub k más 2 va a ser igual a menos 1 sobre 2, por k más 2, por a sub k.
Y eso es cierto para todo K mayor o igual que 1. Estos son los coeficientes, recuerden ustedes, digamos, de la serie de potencia. Bueno, seguimos un poco. A sub 0 y A sub 1 son arbitrarios. ¿Estamos? Eso ya lo habíamos dicho. Así que ahora lo que vamos a hacer es sustituir. Bueno, cuando K vale 1, ¿está bien? El A sub 2 es simplemente cuando K vale 0. Y cuando K vale 0, me va a quedar que A sub 2 es igual a menos 1 sobre 2 al cuadrado por A sub 0. Cuando K vale 0. Cuando K vale 1, ¿sí? Tenemos que reemplazamos 1 más 2, 3, A sub 3, menos 1 sobre 2 por 1 más 2 que es 3, por el A sub K que corresponde que es A sub 1. Y así. Cuando K es igual a 2, nos queda en principio A sub 4 igual a menos 1 sobre 2 por 4 por A sub 2. Pero A sub 2, ¿quién es A sub 2? A sub 2 tiene esta expresión. Así que sustituyo a su vez y me queda esta expresión, 1 sobre 2 al cuadrado por 2 por 4 por A sub 0. Para K igual 2. Bueno, siguiendo con el cálculo, resulta que de alguna manera, si miramos los coeficientes asociados a números pares, tienen una forma, ¿sí? Y los coeficientes asociados a números impares tienen otra forma. Si prestamos un poquito de atención para los casos de los pares, por ejemplo, tenemos que es 1 sobre 2 al cuadrado. Fíjense que una potencia del 2 interviene en todos, en el 2, el 4, en el 6, 2 al cuadrado, 2 al cubo, ¿sí? En el 8, 2 a la cuarta. Estamos para los pares. Pero bueno, cuando hacemos las cuentas un poquito más, para los pares resulta ser que es una potencia del 2 por el factorial del K asociado, eh, y así. Y para los impares también se puede generalizar. Este trabajo de generalización es una de las cosas que más cuesta. Ahora vamos a ver una observación. Pero suponiendo que logramos generalizando, estamos buscando la forma general de los coeficientes A sub n. ¿Por qué? Porque en toda esta cuenta que hacemos queremos encontrar dos soluciones linealmente independientes en forma de serie de potencia. Encontrar esas dos soluciones linealmente independientes no es solo hacer esto, porque esto es una serie genérica, básicamente. X a la n interviene porque está desarrollado en el cero. Acá no vamos a... Pero sí tendremos que conocer cuál es la forma general de A sub n. Deberíamos poderlo, aunque no siempre se puede. En este caso sí se puede. Y para los términos pares, A sub 2n, para n mayor o igual a 1, la forma de los coeficientes es menos 1 elevado a la n, porque hay un cambio de signo, sobre 2 elevado a los n por el factorial de n por A sub 0, y para el caso de A sub 1, es un poco más complicada la fórmula, también hay cambio de signo, por eso oscila el signo menos 1 a la n, sobre 2 a la n por 1, 3, por 5 por 7 por 2 a la n más 1 por A sub 1, es decir, toda esta cuenta es el producto de números impares asociados hasta el número impar asociado al n que consideremos. Esto sí es bastante complicado. Entonces, tenemos la forma general de los coeficientes pares y los impares, y en particular, fíjense que los coeficientes pares dependen solo de A sub 0, y del n también, pero depende de A sub 0, que es arbitrario, y los impares dependen de A sub 1, así que dos soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial 5, nosotros la podemos obtener haciendo A sub 1 igual a 1 y A sub 1 igual a 0. Supongamos que A sub 0 vale 1, entonces tenemos esta expresión. Y A sub 1 vale 0 en simultáneo, entonces si este es hace las veces de A sub n, ahora la serie asociada a esa solución linealmente independiente es la sumatoria n igual a 0 infinito de esta expresión general para la sub n multiplicado por x elevado a la 2n, porque está vinculado justamente con el coeficiente par. Y para la otra solución, linealmente independiente, donde A sub 0, donde esto se anula, me queda digamos, la forma general para los coeficientes con su índice impar, nos va a quedar la sumatoria en igual infinito de esta expresión, ¿está bien? Y el A sub 1 ahí vale 1, por eso que de alguna manera desaparece, y aparece la X porque es una serie de potencias, acá no interviene la X, porque son solo los coeficientes. Y interviene la potencia impar. ¿Sí? Entonces, finalmente, la solución general de la ecuación diferencial es de la forma
es una combinación lineal, ¿sí? Básicamente de las dos soluciones de Lie, con A sub 0 y A sub 1, que hacen las veces C1, C2, ¿está bien? Y, o bien, en términos de lo que estamos trabajando ahora con series, I de x es igual a A sub 0, por la sumatoria n igual a 0 infinito, bueno, de menos 1 a la n sobre 2 elevado a la n sobre el factorial de n por x a la 2n, más A sub 1 por esta sumatoria, que es la otra solución linealmente independiente. Como observación, muy importante, esto préstele muchísima atención. En algunos casos, en muchos casos, debido a la complejidad de la relación de recurrencia, que es esta expresión, básicamente esa expresión, es prácticamente imposible, si no imposible, determinar la fórmula general, la forma general para la coeficiente sub n. ¿Estamos? Esto que hicimos, este trabajo generalizar y demás, en el trabajo práctico lo tienen para algunos ejercicios donde hay que hacer una cuenta un poco larga, pero es más sencilla que la que estamos planteando acá. Y para otros casos, las cuentas que hay que hacer, hay muchos coeficientes que se anulan y demás, así que ese no es el objetivo del trabajo práctico. ¿Estamos? El objetivo del trabajo no es que ustedes siempre obtengan una fórmula general para los coeficientes y efectivamente planteen digamos, el término general de la serie, de las dos soluciones linealmente independientes. Sí, mínimamente, eso tomen nota, ustedes tienen que poder llegar a la relación de recurrencia, ¿estamos? Porque a partir de esta relación de recurrencia, dándole valores, dejando a sub 0 y a sub 1 como arbitrarios, nosotros podemos obtener los primeros coeficientes y los primeros términos del desarrollo en serie de dos soluciones linealmente independientes. ¿Estamos? Escribimos los primeros términos y le colocamos puntos suspensivos y de alguna manera, entre comillas, nos conformamos con eso, porque en muchos casos es muy difícil y si no imposible hacer este trabajo de obtener la forma general de los coeficientes. ¿Estamos? Por eso no hay que perder de vista que este último trabajo, que claramente cuesta mucho, no es el objetivo central, ¿sí? Si se logra hacer bien, y si no se logra hacer, lo mínimo que tenemos que lograr es establecer la relación de recurrencia, y este trabajo previo que hicimos de corrimiento de índice de sumatoria, el planteo de las derivadas, y el planteo de estas igualdades, ¿está bien? De qué es lo que vale cero y qué es lo que no, eso sí tienen que, hasta ahí tienen que llegar. Lo otro, lo que se avanza acá en generalizar, lo que atañe al práctico que tenemos y el objetivo de la materia, en principio, si se puede hacer bien y si no se logra, no es el objetivo central. ¿Estamos? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo decimos? Porque este tema lleva muchísimo tiempo de trabajo. No es que muchísimo, porque uno, si mira estas cuentas, si nos equivocamos en un solo subíndice, todo nos va a salir mal. ¿Estamos? Por supuesto que en cualquier ejercicio de la materia, si uno se equivoca en un signo, sabe que eso va a andar mal. Pero acá cada paso es muy conceptual, ¿estamos? Entonces, a veces si uno corrige cada paso, hay que tratar de no equivocarse porque son errores más conceptuales que errores de, digamos, de distracción. Entonces hay que tener cuidado con eso. Reitero, estos ejercicios cuando vayan a trabajar con el práctico lo tienen que tomar con mucho tiempo y después cuando trabajen con series de provenios también, porque hay ejercicios que llevan 2 hojas, 3 hojas, o por lo menos 2 o 3 páginas. Así que es para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero lo que se busca es lo conceptual. Ver, primero, por eso yo hago tanto hincapié. En este ejercicio, volviendo a que hicimos, teníamos una ecuación diferencial homogénea y se nos pide plantear una solución general, que es esto último que llegamos, ¿está bien? Como a partir del desarrollo en serie de potencias en el centro cero. Primer paso, se demostró que el cero es un punto ordinario en la forma canónica y se demostró que efectivamente a partir de que se cumple esa condición, que existen dos soluciones linealmente independientes en forma de serie de potencias para nuestra ecuación diferencial, que convergen para todo x por esta cuestión de que no hay otro punto singular. Una vez que se demostró eso, recién se avanzó en el cálculo de estas soluciones en serie de potencias. A partir, primero, reitero, de planteo de la función subderivada, de sustituir en la ecuación diferencial y de intentar llevar toda una sumatoria para obtener, en principio, reitero, la relación que tienen entre sí los coeficientes, los primeros, y luego la relación de recurrencia, que es muy importante también. Las ecuaciones 9 y 10 son de alguna manera, si se quiere, y esta ecuación
para las U2 son las más importantes y la 11 en términos de este ejercicio. Lo que viene es deseable que se logre hacer, pero reitero, cuesta bastante trabajo, depende, usted me puede decir, bueno, a mí me resulta fácil, mejor, pero en general esta parte cuesta bastante. Hay que escribirlo muy prolijo, hay que quizás utilizar una planilla de Excel, no sé, o algún programa para que no equivocarnos en las cuentas. Y después el último trabajo, una vez que se logró, si es que se puede obtener la forma general de los coeficientes, se termina planteando básicamente la serie, ¿sí? Este es el cociente a sub n, a sub 2n, ¿sí? Porque los otros se anulan, y x a la 2n, porque los impares se anulan los pares. Y esto sería una forma de resolver este problema. Por supuesto que, de acuerdo al teorema que tiene que ver con la unicidad, que es lo que habíamos visto en la clase anterior, estas representaciones en serie de las soluciones LI son únicas, por otro lado, y en particular cada una de ellas, ¿está bien?, representa, en este caso, esta expresión es el desarrollo en serie de potencias de Taylor, de esta solución linealmente independiente, y por otro lado también pasa lo mismo para esta solución linealmente independiente. Acá lo que sí me faltó, esta es la que está asociada al impar, así que vamos a tener acá, yo repetí sin querer, fíjense ustedes, el término, el coeficiente sub n, este corresponde al par, y todo esto, toda esta expresión, sería la que tenía que intervenir acá, esto lo tenemos que corregir. Ese es un pequeño error. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta que quisieran hacer? No, profe. No, profe. Bien. Bueno chicos, reitero entonces, tienen que tomarse su tiempo, mucha paciencia. Puede pasar de que uno se equivoque varias veces o no en este tema, y hay que tratar primero de entender las cosas desde lo conceptual, estamos de ver qué definición estamos aplicando, qué teorema se aplicó y por qué. Esa es la base. Y luego, por supuesto, que nos salgan las cuentas, que también es importante, pero primero tiene que tener lo conceptual bien claro. Y reitero que esto lleva tiempo, así que de aquí al parcial tenemos tiempo, pero tienen que empezar ya esta semana, sí, sí, y la semana que viene. Bueno, la semana que viene entonces vamos a ver lo que nos quedaría, que es el tema de serie de Frobenius. El tema de corrimiento del índice de la sumatoria, que es lo que tenemos acá, está para practicar en el práctico justamente, y en el texto de Nagel hay un ejemplo resuelto de cómo hacer corrimiento de índice de sumatoria. También se pueden ayudar con la lectura del libro de Nagel o también del libro de Sill. Yo a veces me olvido decirlo en la clase, o cualquier libro que ustedes quieran leer adicionalmente. Lo que sí, cuando ustedes leen el material, siempre traten de alguna manera de verificar que los teoremas estén enunciados de manera parecida, que no digan cosas muy distintas, porque bueno, uno sigue con estas clases, intenta de alguna manera resumir lo más importante con esta modalidad virtual y plantear un poco la línea que queremos seguir, pero bueno, siempre hay mucho más, por supuesto, para estudiar y para ver. Bien, así que eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Cualquier duda, bueno, la podemos dar en la práctica y nos estaremos viendo entonces la semana próxima. Que tengan una buena semana. Bueno, profe, Gracias, profe. gracias. Anden por bien, la hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chau, Chao, chau. profe, gracias. Chau, adiós. Hasta luego, profe. Chau.